Buenas tardes. Bueno, me toca el privilegio de la palabra en nombre del equipo de gestión de IESBA. Para nosotros hoy es un día más importante por una serie de causalidades. Estamos hoy presenciando un momento que fue planificado y gestionado durante mucho tiempo. Nos atravesó la pandemia sin poder contar con la presencia de especialistas que habitan en nuestras aulas a través de los inscritos, pero que a esta institución siempre le gustó tenerlos aquí. Y en medio de ese evento que planificamos entre todos, hoy tenemos el privilegio de presentar para la comunidad educativa de IESBA, para los institutos vecinos, los institutos de la región y para las escuelas asociadas, para nuestros estudiantes especialmente, y para los cursantes de los postítulos de las diplomaturas de IESBA, tenemos el privilegio de presentar a la licenciada Luz aquí con nosotros. Quiero contarles, esto se está transmitiendo, la mayoría de los cursantes de las diplomaturas están siguiendo este evento a través del canal de YouTube, por las redes, y quiero contarles que en este evento nos están acompañando docentes. Este instituto nació como una institución formadora de docentes. Entonces, Delia Cervón y Luján habitaron en nuestras aulas desde que escribieron sus primeras palabras. Entonces, cuando las diplomaturas que propone IESBA a los docentes de las escuelas asociadas tenían su trayecto de formación, y en ese trayecto aparecían temáticas donde sí o sí Luján y Delia Cervón se iban cruzando y apareciendo, dijimos, tenemos que traerlas. ¿Cómo no van a estar aquí? O sea, siempre las fuimos a buscar en otras localidades de la provincia o de otras provincias, y entonces para nosotros era todo un desafío lo de Delia Cervón estuvo en septiembre y ahora cerrando el ciclo de formación para los que cursan las diplomaturas de IESBA, tenemos aquí a Luján. Pero invitamos también a quienes fueron docentes de esta casa, a quien está aquí, quien fue secretaria de nuestra institución durante mucho tiempo, y la invitamos porque cada que teníamos un evento de este tipo, ella era la organizadora. Y bueno, hoy ya, ¿cómo que preferís decir? No que somos jubilados, ¿no? Están en pleno retiro laboral. Bueno, entonces, por eso han sido invitados a este evento. Les agradecemos muchísimo que nos estén acompañando, también para mostrarles a nuestros estudiantes y a nuestros docentes de hoy que, como dijo una colega en el acto hace pocos días, todos somos IESBA, ¿sí? Y les agradecemos que estén aquí acompañándonos y les agradecemos esta posibilidad de preguntar a quien durante tanto tiempo nutrió nuestras aulas con sus pensamientos, con sus escritos y con sus propuestas. Deseo la mejor de las jornadas y nuevamente bienvenida a IESBA. Bueno, me toca a mí la tarea difícil de presentarla, difícil porque tiene mucho camino recorrido,
historia. Y en el trayecto que hacíamos desde Las Breñas a Villa Ángela, me fue dando la letra de cómo presentarlo. Entre algunas cosas que me dijo, y yo como buen bicho que soy, yo fui tomando letra, me dice: yo no vengo a trabajar ideas ni conceptos, vengo a abordarlos con los colegas. Este es un espacio de interjuego, como bien plantea el nombre de la clase, el intercambio que le proponemos desde ESBA. Y en este interjuego van a buscar justamente en relación, en vinculación, en tensión, nuestras trayectorias. Como decía Vivi, son autores que atravesaron nuestra formación y que incluso siguen atravesando la formación de nuestros estudiantes que también están presentes aquí, y que en este diálogo que se va a ver con Ruth van a salir seguramente muchas ideas que estamos construyendo y que nos sostienen como docentes. También en ese recorrido que hacíamos salió una cuestión de los autores de hace años. Viste que te tomé en cuenta todo lo que me estaba diciendo. Y esos autores de hace años que coincidíamos con ella, de que por más que esos escritos tengan historia, por no decir tan viejos, se resignifican en las prácticas escolares actuales, ¿sí? Que se resignifica justamente en esta transcurrir la docencia que hacemos cada uno de nosotros. En este recinto cuadrado estamos docentes de la región, como planteaba la vicerrectora, pero también a través de las redes, a través de YouTube, nos acompañan otros 200 cursantes que son de toda la provincia de Chaco. Y eso es también un desatar trayectorias, es un repensar estos caminares, un repensar la escuela, otro tema que conversamos en el camino. Y entonces yo decía: ¿cómo la presento? Y cómo no abundar en palabras, porque también me dijo: no te pongas a hacer una ceremoniosidad porque no es la idea crítica. Yo quiero presentarme desde el lugar que yo represento como formadora y como educadora. Ella es maestra, ella es formadora, ella es escritora de libros, ¿sí? Ella es orientadora en provincias, está como referente de Lorel, una provincia que vino contando. Ella es doctora. Y hoy tenemos el honor como hierba de contarla como una más entre nosotros. Hoy doctora es hierba. Así que un aplauso. Un anecdótico más, antes de copar dando la palabra, porque hoy es una profe de matemática raro, porque habla mucho. Esta señora me dijo: sí, el 30 de diciembre de 2021, sí voy a Villa Ángela, ¿sí? Después avanzamos en la tratativa, bueno, se cumplió casi un año después. Ruth Harf es hierba. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que muchísimas gracias. Les pido que vayan a la mano derecha y que prometan no compararme con Delia, que es el monumento de la elegancia. ¿Está claro? O sea, no solamente sabe, sino que además, no me digan que no, ¿viste? Y yo digo, siempre somos el agua y el aceite, yo soy Luta. No hay vuelta que darle. Cuando me llamo Ruth, estoy sin hacer estar acá hoy en día con los problemas, me voy a tener que cuidar mucho. ¿Está claro? Así que si vos ves que me voy de boca, me avisa. No. Hay chicos, no digo cualquier cosa. Incluso le digo que si llegan a morir, me hablamos de sexo y listo. ¿Viste? Pero no veo. Veamos si asusta. No tienen bueno. Lo que les quiero decir es esto. Primero, no les vengo a traer ninguna verdad porque no creo en la existencia de verdades. Es una concepción, no creo en la cuestión de verdades. Creo que existen posturas, concepciones, ideas, y que la verdad es algo de búsqueda, pero no siempre uno busca encuentra. Entonces no hay como tal un absoluto, y menos en ciencias sociales. Podemos discutir matemáticas, y aún te voy a discutir, ¿viste?
Pero fundamentalmente, una de las cosas siempre digo que pueden pasar tres cosas. Que lo que yo diga ustedes ya lo saben, lo cual significa que lo que hago es confirmar lo que saben. ¿Eso vale la pena o no? Sí. Puede suceder, por el otro lado, que algo de lo que yo diga entre en contradicción con lo que ustedes saben y les haga ruido. ¿Vale? Vale también. Y puede suceder que quizás algo sea nuevo. ¿Vale? Las tres cosas valen. Esto es lo que los educadores sabemos cuando trabajamos con. Nunca podemos estar seguros de que si lo que vamos a tratar de transmitir, nuestros estudiantes ya lo saben, no lo saben, están de acuerdo, no están de acuerdo, pero absolutamente todas las cosas valen. Ustedes estuvieron viendo, o sea, premio al que se anime a interrumpirme y hacerme una pregunta, ¿está claro? Y general no lo hace. No sé por qué los asusto, ¿viste? Pero en fin, yo quiero contarles, ustedes estuvieron viendo, y vamos a abordar, pero desde otro punto de vista, estuvieron viendo todo el tema de articulación, ¿está claro? Yo lo que quiero decir es que quiero relacionar, empezando con la línea con la cual trabajaron la articulación, que no lo voy a retomar, pero simplemente explicarles que hace ya bastante tiempo que me vengo peleando con la idea de la articulación, ¿está claro? Porque no les pido que piensen ustedes como educadores. ¿Fueron a la escuela? ¿Sí? ¿Hay algunos de acá que trabajan aquí? ¿Sí o no? No pregunto quiénes son docentes, pero lo recuerdan. Ustedes recuerdan lo que era la articulación, no sé si me entienden. 3 visitas en el mes de octubre. Y eso es la articulación. Entonces uno dice, articular, sí. Primer visita, van todos los chicos de sala de 5 a primer grado, de la maestra del primer grado le cuenta el cuento para que los pobres idiotas sepan que también hay cuentos en primaria. Los pobres idiotas me refiero a los chiquititos, pero así lo trataban más o menos. La segunda visita era los chicos de primaria, que en el mes de noviembre, octubre, iban a contarle a los chicos de jardín cómo se sintieron en marzo. Si usted cree que un chico de 6 años puede recordar cómo se sentía en marzo. Y después la tercera visita donde el profesor de música o de educación física daba una actividad junto a los niños de jardín de primaria. Esto es un momento de la articulación. Entonces, no te juro, y en muchos lugares sigue siendo todavía así. Pero lo que vamos a tratar es lo que me interesa, por eso no voy a abordar el tema de articulación, es mi punto de partida. Hace ya bastante tiempo que planteé que cuando nosotros hablamos, no necesitan tomar nota, después se los paso todo. Este pobre chico tratando de seguir el dice la mujer lo lamento, ¿viste? Lo siento mucho. Trataré, pero no puedo, es más fuerte que yo. Lo que les quiero decir es lo siguiente: lo que más me importa que podamos entender y que no nos olvidemos, la función de la articulación, la meta, el objetivo es facilitar el pasaje de los estudiantes de un nivel al otro. Cuando yo digo estudiantes, me refiero a estudiantes de los 2 años en adelante. Y cuando digo educadores, me refiero a los educadores que son maestros, docentes, profesores, etcétera, etcétera, porque si no me paso la vida poniendo sinónimos. Entonces, lo primero que había que tener en cuenta era facilitar a los estudiantes. Y se creía que con estas 3 visitas, que además era lo mismo, no sé si me entienden, después de primaria y secundaria, y encima cuando, por ejemplo, alguna docente de primaria, ¿sí? ¿Quién es? Vos sos en la primaria, bien. No pregunté si ya sos, si fuiste o si serás. Los que lo son, los que lo fueron antes. ¿Se acuerdan la canción? Por eso yo digo, son mis colegas, a mí no me preocupa si. Colegas es que se dedica a la educación, no importa en qué la cartera. Pero fundamentalmente una de las cosas que uno tiene que poder entender es qué es lo que nos interesa de todo esto. Este grave problema que ¿quién se ocupa? Si yo le pregunto por qué los chicos cuando están en los últimos grados de la primaria, tienen grado de la primaria, tienen más de un maestro, sino que tienen maestros que ponen por 2 áreas, más de un maestro, sino que tienen maestros que ponen por 2 áreas. Entonces la respuesta de muchos es para que se acostumbre los 14 que tocan la secundaria. Es que se llega premio que existían, porque no tenían fundamento, tratando de ver por dónde pasa. De ahí, hace muchos años que planteé, y cada vez lo escribo más de verdad, que es lo siguiente: articulación requiere más que nada a relaciones entre educadores. A ver si nos entendemos. La articulación es lo que realizan en reuniones, en encuentros, en discusiones, los educadores de los distintos niveles. Ellos, con un directivo que armó
proyectos de articulación, obviamente, pero eso es lo que se articula, las concepciones que hay entre un nivel, no hay problema, siempre pasa eso, no te preocupes, las relaciones que hay entre un nivel y el otro, y esencial, porque si no nos enganchamos con lo que quería abordar hoy, los alumnos, los estudiantes no articulan, los estudiantes, los alumnos tienen trayectorias. No sé si se entiende de qué manera lo vamos enganchando. Ahora bien, no hay ninguna duda que existen acciones, pero esas acciones yo no las llamo articulación, las llamo acciones de pasaje. Está claro que pueden ser las visitas, 3 visitas, 5 visitas, lo que quieran, pero fíjense ustedes que también sucede, como para que uno pueda recordar lo que pasó. ¿Alguno de ustedes tuvo en sala de 5? ¿Sí o no? ¿Nadie? Ah, bueno. A uno de los que estuvieron en sala de 5, obviamente que cuando iban a hacer estas actividades de articulación lo hacían con la de primer grado. La pregunta es, ¿no se nos cuenta de la imbecilidad de semejante cosa? No que tengamos algo en contra de la maestra de primer grado, sino que si vos le preguntas a cualquier chico de 5 años que termina sala de 5, el año que viene, ¿dónde vas a ir? Ninguno te contesta, a primer grado. La respuesta es a la primaria. ¿Y ustedes creen que a los chicos que pasan de jardín a primaria les interesa conocer cuáles son los contenidos curriculares y los aprendizajes prioritarios que se llevarán? No, quieren saber si va a haber papel higiénico, si tienen que llevar algo, etcétera, etcétera. Del mismo modo, se tiene como es intra e interniveles, lo que pasa de primaria, por eso mismo cuando alguien me pregunta, pero las acciones de pasaje, ¿no las tiene que hacer el maestro de primer grado? No, lo puede hacer el 6º grado y el 6º grado. Si al pibe lo que más le preocupa es cómo es la cultura institucional del otro nivel. No sé si se entiende. Y el que pasa de jardín, de primaria a secundaria, no le interesa saber cómo serán los contenidos curriculares que abordarán cada uno de los maestros en su programa. Tendrían que alcanzar el programa. No le interesa, lo que le interesa saber es cómo se hacen las cosas acá. Y si ustedes se ponen a mirar, van a ver, algunos ya están muchos trabajando y algunos recuerdan cuando empezaron a trabajar. ¿Sí? Lo primero que importaba eran los papeles que tenía que llenar. Lo que más te importaba es, ¿se festeja mi cumpleaños? Acá tengo que tener mi papel higiénico, puedo usar mi celular. O sea que tienen el pasaje de un nivel a otro significaba apropiarse de la cultura del otro nivel, que eso sí que es distinto. Entonces, desde ese punto de vista, fue una de las primeras cosas que me fui planteando que no voy a terminar de desarrollar. Lo único que me interesa es que siempre cuando hablamos de articulación estamos hablando de enlace entre los distintos niveles. Enlace que le corresponde a los educadores. ¿Está claro? Y fíjense ustedes que tenemos tantas problemáticas todavía con ello para poder facilitar el pasaje. Ahora, esto se llama maldad total y absoluta. ¿Está bien? ¿Vale? ¿Se animan? Acá no hablo de mi colega, no me importa cuántos no se recibieron, si se recibieron terminando. ¿Hay opciones de primaria acá? Levante la mano. No me importa en qué estado están, si estudiando o recibidos o post. ¿Listo? Bien. No. Deje la mano levantada. ¿Qué te crees? Deje la mano levantada. Bien. Ahí estás bien, dale. Bien, ahí los veo. Los que son docentes o directivos de primaria, dejen la mano levantada todos los que conocen los lineamientos curriculares del nivel inicial. ¿Ustedes observaron la marea baja? No sé si está claro. Me van siguiendo la idea, ¿no? Se llama maldad total. Ella sí, porque era 5 grados, no sé qué quiere que te diga. Pero fundamentalmente también, pero podrían preguntarse lo mismo. ¿Viste? ¿Hay alguno de secundaria acá? No hay nadie de secundaria. Levante la mano, anímense. ¿Viste que los de secundaria se quejan siempre? ¡Deje la mano levantada! Que se quejan siempre de que los chicos no vienen preparados. ¿Bien? Algunos de los de secundaria recuerdan haber visto los lineamientos curriculares de primaria, aunque sean las expectativas de logro. Vos me entendés lo que te quiero decir, pero podemos hablar. Pero lo que quiero decir es con esto. Pero no sé si me entienden. ¿Cómo puedo hablar de articulación cuando de un nivel no conocen siquiera qué es lo esperable o no esperable desde el otro nivel? ¿Me comprenden? Es como son de esas cosas que seguimos arrastrando. Entonces, es el enlace. Y la idea hoy en día es poner la mirada en el estudiante. O sea, los que articulan son los educadores por intención de garantizar el
derecho a la educación de los estudiantes. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta y es un cambio en concepciones. ¿Está claro? Es un cambio en una concepción y por lo tanto inmediatamente aparece la idea de que todos los procesos de articulación, ¿a qué apuntan? Si dije que la meta era facilitar el pasaje de un nivel a otro, la palabra que aparece inmediatamente es la continuidad de las trayectorias educativas. Fíjense ustedes que hasta ahora no aparecía unida la idea de trayectorias con la idea de articulación, pero hoy en día nos empezamos a dar cuenta que el modo como se ve la articulación entre un nivel y el otro ayuda a fortalecer la continuidad. ¿Qué es la continuidad de las trayectorias educativas? Entonces, desde ese punto de vista, lo primero que tenemos es algo que también a veces no se le da bastante importancia. La pregunta es la transición. La transición es esa etapa donde en buen castellano uno no es ni chicha ni limonada. En Chaco se dice también así. ¿Se entiende? Sí. No sé. ¿Alguno tiene o recuerda cuando se fue de su casa o que tiene hijos que están por irse de casa? ¿Saben de qué hablo? Bueno, yo les cuento. En la etapa de transición, cuando un hijo se va de casa, o porque se va a vivir solo, porque sea hijo, hija, hije, como quieran, ¿está claro? En la etapa de transición se nota claramente los fines de semana, porque los hijos que se fueron de casa, en el fin de semana llevan y traen. O sea, se llevan todo lo que tenés en la heladera y te traen toda la ropa sucia. No sé si se entiende. Entonces voy a decir, para eso, ¿por qué no te quedas a vivir acá? Entonces, dicho, pero bueno, perdónenme, pero ese es el periodo de transición que a veces se da durante la época de las vacaciones, donde el chico no sabe si está en jardín, en primaria, no sabe si está en primaria y secundaria, y después de que se pasó ansiando entrar en la secundaria, dice, qué linda que era la primaria. ¿Viste? Como que hay un periodo de transición que hay que mirar bastante desde el punto de vista del afecto. Un nuevo rol. Un nuevo rol se espera otra cosa, estudiantal. O sea, ser estudiante de otro nivel requiere otras características y no es tan sencilla. Por lo tanto, lo que hemos procurado es cómo hacemos para dar continuidad al proceso educativo. Les pido que presten atención, dice continuidad, no continuidad. ¿Alguno de ustedes hace compras en el súper de vez en cuando? ¿Sí? Bueno, hagamos de cuenta. ¿Vos me escuchás? ¿Está bien? Hay un súper grande acá en Villa Ángela, me imagino, que tiene por lo menos 6-7 cajas. Vos vas con tu carrito repleto. Fue principio de mes, cobró, viste, el bono, no sé qué cosa, anda con guita, llega. Yo te digo, tenés las cajas. En una de ellas hay como 10 personas y en la otra hay una. ¿Dónde vas a ir? ¿A la que tiene 10 personas o a la que tiene una? Sí, pero en la que tiene 10 personas estaban todos tus compañeros de profesional. Igual vas a ir a la que tiene una. Eso se llama continuidad. Se denomina continuidad cuando uno está al lado del otro sin importarle nada. No existe ninguna interacción. Entonces, estoy haciendo muy rápido, claramente. Pero lo que le quiero decir es que es importante el concepto, porque continuidad, lo que está dando la idea es de algo donde un elemento interactúa con el otro e influencia al otro. Entonces, no tomen algunas palabras solamente continuidad educativa. Para poder entender qué es continuidad, lo mismo que ¿quiénes le ven acá? Gracias. Bien, a los de matemáticas ya le vi acá, no te preocupes. ¿Está bien? Pero les digo en serio, el valor de las palabras, y en algunos casos la mejor manera de que alguien entienda un concepto es poner el contrario al lado. Porque si yo les digo continuidad, sí. Si yo te digo que lo opuesto es continuidad, entonces se entiende mejor. ¿Está claro? Es antónimos que de alguna manera ayudan a entender. Entonces, continuidad está uno al lado del otro, pero sin interacción. Continuidad educativa justamente está poniendo el acento en la interacción entre un nivel y el otro. Y por el otro lado, la idea es, y acá otra vez el valor de las palabras, generalmente se usa frases como hay que garantizar las trayectorias. Las trayectorias no se pueden garantizar, les pido que entiendan esto. No puedo garantizar la trayectoria, ni la mía, ni de otros tampoco. Lo único que puedo procurar a nivel educativo es cómo hacemos para fortalecer mis trayectorias. ¿Ven cómo cambia? No es un juego de palabras. Recuerden que las palabras están portando pensamientos.
e ideas. Entonces hay veces que hay que luchar contra las palabras que uno usa actualmente o reconsiderarlas, porque no es esa la idea que quería transmitir, no garantiza, pero fortalece. Entonces, desde ese punto de vista, era otra de las cosas que me interesaba. Bien, las trayectorias. Yo les hago una pregunta. Cuando vos estudias en el profesorado, ¿estudiaste algo llamado trayectorias? Never in your life, lo dije en inglés. ¿Está bien? Nunca. Bien. Ella no estudió las trayectorias. ¿No? Y acá viene algo otra vez importante, que es lo siguiente. Vamos a diferenciar en cuanto algo es objeto de existencia y cuando es objeto de conocimiento. Vos no estudiaste las trayectorias, pero tuviste trayectoria. O sea, mi querida amiga, colega que quiero mucho, Flavia Grigi no inventó las trayectorias. ¿Me siguen con esto? Ya existía, pero convirtió un objeto de existencia en un objeto de conocimiento. Pregunta para todos: ¿desde hace cuánto existen los grupos en humanidad? ¿Hace cuánto tiempo que existen los grupos? Bien, ¿hace cuánto que se estudian? Desde el siglo pasado. Objeto de existencia transformado en objeto de conocimiento. ¿Escucharon hablar de acoso escolar, abuso, violencia escolar, etcétera, etcétera? ¿Bullying? ¿Hace cuánto que existe? Bien, ¿alguno de ustedes se recuerda cuando empezó a trabajar? El primer laburo que tuvo, que te daban el grupo más grande, el salón más chico, los turnos más asquerosos. ¿Se acuerdan el nombre que tenía? Derecho de piso, ¿lo recuerdan? ¿Está bien o no? Y encima lo peor del derecho de piso es que te esperaba que aparezca uno nuevo si se lo hacía también. No me digan, éramos santos todos. Bueno, eso no es violencia institucional, no es acoso, no es bullying. Como objeto de existencia estuvo siempre. Pero al pasar a ser objeto de conocimiento, se permite algo que es analizarlo, estudiarlo, poder ver cuáles son las variables que intervienen y de tal manera, conociendo qué es una trayectoria, en qué consiste, puedo fortalecerla. ¿Se entiende la enorme diferencia? O sea, por eso hoy en día estudiamos las trayectorias, no para inventar, sino porque se transformó en objeto de conocimiento. Y desde ese punto de vista es importantísimo tenerlo en cuenta. Por el otro lado, cuando nosotros hablamos de trayectorias, y yo le pregunto a alguien, esto es porque soy mala por naturaleza, ¿viste? O sea, ¿qué es una trayectoria? La respuesta inmediata de la trayectoria es el camino. ¡No! No sé si se sintieron bien ahora. ¡No! Decir que la trayectoria es el camino, yo les voy a contar. Yo estuve hoy, o sea, yo llegué a Resistencia, de ahí me fui a Las Breñas. De Las Breñas vengo a Villa Ángela, y de Las Ángela voy a volver a Resistencia para tomar el avión. ¿Está claro? Lo primero que la persona que me llevaba hizo cuando subí a la camioneta en Resistencia, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Qué prendió? El GPS. El mejor ejemplo. No, me van a escuchar estos ejemplos de cualquier cosa, todos me sirven. GPS. Y lo que quiero decirles es, una avenida de GPS, aunque no maneje. Viste que inmediatamente no sé cómo Google sabe dónde estoy, pero sabe dónde estoy, te marca, usted está acá, te dice usted está acá. Entonces vos le pregunta encima porque es amable, ¿dónde quiere ir? Entonces uno le dice, quiero ir a Las Breñas. Entonces marca el recorrido. Y acá les voy a pedir que de verdad presten atención. Para poder entender qué es una trayectoria, tengo que entender que tiene punto de partida y punto de llegada. Y la pregunta es, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque al cambiar el punto de partida puede cambiar todo el recorrido. Ahí estoy hablando del tema de la diversidad, distintos puntos de partida. ¿Sí o no? Yo puedo hacer de cuenta, voy a hacer el profesorado y ignoro los puntos de partida. Yo sé qué recorrido tiene que hacer. Ahí aparece el fracaso. Porque al no tener, me siguen lo que quiero decir, al no tener en cuenta el punto de partida, que no son iguales por ningún punto de vista, por lo menos saber que existen distintos puntos de partida. Pero yo sé dónde quiero llegar. Sí, ya sé. Yo también quería llegar a Las Breñas, casi llego a Charata. Entonces el problema radica que el punto de llegada es deseable,
predecible, pero jamás garantizable. No sé si se entiende lo que dice. ¿Vos podés garantizar de todos los estudiantes el punto de llegada? ¿Garantizarlo? ¿Se entiende? Por eso la palabra más importante es ¿qué podemos hacer para fortalecer las trayectorias de nuestros estudiantes? Para fortalecer las trayectorias de nuestros estudiantes, lo primero que tenemos que entender es esto, que tiene que ver con los términos camino, recorrido, distancia, pero acá agregamos, se consideran puntos de partida que pueden condicionar el recorrido, ¿está claro? Pueden condicionar no significa determinar, porque esta diferencia entre condicionar y determinar. Fíjense ustedes que algunos recuerdan que tanto en inicial como en primaria, cuando entraban chicos se hacía entrevista a los padres, ¿está bien? Y una de las preguntas que se planteaba, miren cómo las concepciones nos condenan a veces, era ¿qué nivel de escolaridad alcanzaron en la familia? ¿Saben por qué? Porque se partía del supuesto que a mayor nivel cultural, nivel de escolaridad alcanzado por los padres, por la familia, mayores oportunidades educativas tenían los chicos. Mentira. Mentira, no hay manera de comprobarlo, incluso más. En muchísimos casos, cuando los padres tenían un nivel de escolaridad bajo, incluso analfabetismo, cuanto más presionaban, porque consideraban que la educación era un factor de cambio social. O sea que el punto de partida, el punto de partida, la escolaridad alcanzada por los padres puede ser condicionante, pero nunca determinante. Les voy a pedir que, porque si no caemos en una selección por nuevas etiquetas. Y bueno, otra de la frase preciosa que dice, tengo que parar ya, ¿cómo seguir? Entonces lo que quería decir con esto es que hay muchísimas cosas que a veces decimos que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, otra de la clase. Vos sos Gonzalo. Ya sos el quinto que tengo. Sí, ya sé cómo te va a ir. No sé si me entienden. No me mires así, es en serio lo que te digo. Lo que pasa es que yo lo pongo en palabras. Estos son supuestos, son representaciones que tienen los educadores. Y siempre digo que a menos que lo legitimemos, o sea, no legalicemos, legitimemos, tenés razón. Antes se pensaba que si en una familia 4 le ha ido mal en la escuela, al quinto seguro que le va a ir mal. Pero hoy en día consideramos que eso no es así. Que puede condicionar, pero no determinar. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, les pido que recuerden, a mí me importa mucho que recuerden hasta a ustedes lo que pasó en la escuela, porque eso les puede dar una idea de cuántas cosas que sucedieron y que aún hoy, a menos que lo pongamos sobre la mesa y lo discutamos, por eso cuando alguien me pregunta y trabajo con directivos, digo, lo legitimo, no lo legalizo. Lo legitimo es, doy derecho a que exista, ¿entienden? Los derechos que existan estos mitos o suposiciones donde creemos tal cosa. Está bien, tenés razón, antes se pensaba de esa manera. Hoy en día consideramos que es un factor más, pero no el único. Para algo estamos, hoy en día lo que llamamos, no voy a hablar de una materia de paradigma de la complejidad, que es la multiplicidad de variables que intervienen en una situación, no una sola. Bueno, esto también tiene que ver con el tema de las trayectorias. Por el otro lado, cuando hoy hablamos de nuevas miradas sobre las trayectorias, ¿andás bien por ahora? ¿No te me dormiste? ¿Seguro que no? Bueno, si vos querés, ahí tenés jugo, si querés tomar cuando vos quieras, ¿prometido? Bien, hoy en día, fíjense ustedes que venimos todos de una escuela, y acá les pido que recuerden su escuela secundaria, la escuela secundaria que tuvieron. En esa escuela secundaria se ponía más de manifiesto que en ningún otro nivel el hecho de que la responsabilidad no era de la escuela sino del alumno. Entonces el profesor aprendía didáctica que como era entendida por definición es el arte de enseñar. Si él aprende o no, es el problema del otro. Yo enseño. No, en la escuela en la cual venimos todos. No lo digo con maldad, no sé si me comprenden. No es maldad, es ponerlo algo que en general no se dice, pero todos decíamos así. O sea, yo enseño. Sé que tengo que mostrar un cuadro, que tengo que armar un cuadro sinóptico. Yo enseño. El que ataja, y el que no lo
tradición que teníamos de escuela y que todavía hoy sigue en pie y que va a tardar. El primer paso es al menos ponerlo en tela de juicio, al menos es recuperar ese no, vamos a ver hasta dónde estamos con esto. Hoy en día, paulatinamente en la escuela actual, la trayectoria de los estudiantes se constituye un reto y un desafío para la escuela y para el sistema. Ya no es solamente qué le pasa al otro, sino qué hago yo con lo que le pasa al otro. No quiere decir que sea, ¿cómo explicarles? Ahora pasó a ser responsabilidad de la escuela. No me puedo lavar las manos. O sea, tengo que empezar a preguntármelo. Y la pregunta que me podrían hacer, pero ¿por qué estoy haciendo tanto hincapié en esto? ¿Escucharon todos hablar de algo llamado el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, parte de acá lo estudiaste. Bueno, si yo te digo que no existe, ¿qué me dices? Te desilusioné. ¿Viste? Se me tiró abajo. No existe algo llamado el proceso de enseñanza-aprendizaje. Era tal esto del proceso de enseñanza-aprendizaje que encima un tipo llamado Blecher, que lo estoy tratando que a mí me enseñaje. No sé si me entienden. Ahora esto va para las matemáticas. Bien. Esto de que no existe más el proceso de enseñanza-aprendizaje, la pregunta va a cualquiera menos a los de matemática. Prohibido. Bien, todo el resto. Levanten la mano los que aprendieron los logaritmos. Mira cuántas manos levantadas. Dije que los de matemáticas no pueden participar. ¿Está bien? Bueno, ahora levanten la mano todos aquellos a los cuales les enseñaron los logaritmos. Ahora observen las manos que no se levantan. No sé si me entienden. Eso tiene un nombre académico, se llama enseñanza divino botón. Pero no me interesa cuestionar, pero lo que me interesa es que comprendan por qué la trayectoria cambia en este sentido de idea. Venimos de una escuela con la cual todavía tenemos que seguir luchando, porque sí es cierto, yo enseño, pero tenemos que dejar paulatinamente de lado la idea. Yo enseño, el que ataja y el que no, lo lamento, se la lleva, a no ser dónde me la quiere que la lleve, en mi paseo, etc. Porque vacaciones no la pueden llevar, pero les pido esto, no me escuchen como en un libro, no piensen en su propia experiencia, porque solamente cuando uno puede cuestionar esa propia experiencia empieza a decir, era válida, esto sí, ahora tenemos que seguir pensando cómo seguimos. Entonces, desde ese punto de vista, miren, se habla de trayectorias escolares. Podríamos decir, hay un montón para hablar, pero podemos tomar que por lo pronto hay tres trayectorias que no son las que ustedes creen las que voy a decir. Una es la trayectoria escolar que tiene que ver con la escuela. La otra es la trayectoria educativa que tiene que ver con lo que estoy aprendiendo a lo largo de toda mi vida. Y la otra, para mí muy importante, es la trayectoria familiar. Ustedes dirán, ¿cómo para meter acá la familia como trayectoria familiar? En general nosotros creemos que nosotros somos docentes por todo lo que estudiamos en el profesorado, ¿viste? La familia está ahí, la recuerda, quedó, etcétera, etcétera. Y a veces nos olvidamos de que todos nuestros sistemas de valores, nuestras concepciones, se originan en nuestro grupo familiar. ¿Está claro? Sí, en nuestro grupo familiar. O sea, hay algunos de ustedes, evidentemente, Chaco, tierra divina, algo de esto saben, pero en algunos casos uno puede mirar cómo se ve. ¿Algunos recuerdan que no se podía sentar a la mesa hasta que el padre de familia no se sentase? Mirá, cómo lo recuerda la Rocío, ¿no? En mi familia era así, ¿verdad? No. O sea, estaban ahí, pero hasta que el padre de familia, dije, no mata, padre, no se sentase. Y otros que fumaban, pero nunca delante del padre. Bueno, esos son los mismos que después en la secundaria, cuando entraba el rector, se paraban ahí tranquilos y decían, buenos días, señor rector. Y no tenía que ver únicamente con lo que aprendieron el profesorado, sino tenía que ver con los sistemas de valores. Los cuales la vida familiar se pone en juego. ¿Es verdad o no? El problema que tenemos es que no lo tomamos a veces como punto de partida. En algunos casos eso es un punto de partida. Cuando los mayores hablan, los chicos se callan. Claro, tenemos la gana cuando uno de 5 años, 6 años, cuando los mayores tienen que callar con los días de hoy en día no se les puede decir eso. Pero no me digan que a veces no le dan ganas de decir esas cosas, etcétera, etcétera. Pero estamos muy
atravesados por esa trayectoria familiar. ¿En qué grado está y a qué edad está en ese grado? Sino que estás mirando qué posibilidades tuvo o no tuvo de incorporarse. Entre otras cosas, miren cuántas cosas, esto está en plena construcción, tenemos que seguir pensando. Y una de las maneras más interesantes de pensarlo no es solamente el texto para ver qué dicen hoy de nuevo, sino comparar eso con mi propia historia. Entonces empiezo a ver que la escuela siempre estuvo en cambio. Y lo que nos tenemos que preguntar es cuáles son los cambios que se necesitan, pero más que nada son cambios en concepciones. Y las concepciones que traemos tienen que ver con nuestra propia experiencia de vida, porque a veces no son solamente libros que leemos, sino elementos que incorporamos. Y por el otro lado, se nota acá la responsabilidad de la escuela en la continuidad y fluidez del recorrido escolar, que como les dije antes, no se da por predeterminado. En todo caso es esperable, pero nunca garantizable. Me imagino que todos los de acá terminaron la escuela primaria, sí. La escuela secundaria, sí. El profesorado, sí. ¿Está claro? Pero algunos tienen parientes que no terminaron. ¿Está bien? ¿O no? Tengo parientes, estoy hablándome, no escolarizado, o sea, yo tengo unos cuantos hijos, pero tengo unos cuantos hijos, además, porque hace un montón de veces, 4. Entonces, bueno, también acá en casarme tenía hijos con ella, ¿viste? Y lo cual hizo que, por ejemplo, acá en casarme tenía hijos con ella, ¿viste? Y lo cual hizo que, por ejemplo, ¿y qué querés que te diga si es así, ¿viste? Por lo tanto, no lo sabía que tenía que me casé 4 veces. Otro día te cuento de chute. Entonces es que las trayectorias de mis hijos, y ellos, todos ellos, porque tengo de todo, son totalmente distintas. De tener un hijo que es asesor de las Naciones Unidas y después no de la facultad, a tener otra que hace cocina y crossfit y está tatuada de punta a punta. La secundaria no la terminó nunca. O sea, la pregunta, se criaron en la misma casa. ¿Qué pasó? Bueno, esto es lo que quiero decir. Por eso es importante el tema de las trayectorias, ¿vale? Como para poder ver, ¿puedo garantizarle a alguien? Nada. Garantizar no, lo que sea lo esperable sí. Entonces, desde ese punto de vista, cada uno tiene lo que llamamos una biografía particular. Las trayectorias escolares son aquellas que se dan tomando 2 variables esencialmente, en un tiempo y en un espacio. Fíjense que la pandemia me rompió el tiempo y el espacio. No digo que rompió algo más, pero con eso ya me alcanza. O sea, nos llevó a repensar de una manera que hasta ahora no se hacía, que en una de esas los tiempos y espacios predeterminados no son la única manera de circular por el camino y armar esa trayectoria. Y fundamentalmente tenemos, yo recupero porque, miren, me tienen podrida entre las trayectorias débiles, las trayectorias frágiles, las trayectorias, no sé qué mierda, pero me parece que cada jurisdicción tiene que agregar, dejan trayectorias, pero después de eso le agregan cualquier calificación, débil, etcétera, etcétera. ¿Cómo quieres que agrega? ¿Cómo? ¿Sí, viste? No, bueno, pero hay algunos conceptos de base que sí, a pesar de que le pongamos otro calificativo. La pregunta clara es, ¿a qué se llama trayectoria teórica? La trayectoria teórica es la que dicen los libros. A ver, ¿alguien hizo jardín acá? ¿Fue jardín? ¿A qué edad terminaste jardín vos? ¿A qué edad terminaste jardín? Anda bien, a los 5. Pero ¿qué dicen los libros? ¿Hiciste primaria? ¿A qué edad terminaste más o menos la primaria? No importa la primaria, yo pregunté si hiciste sexto, séptimo. Entre 11 y 12. ¿Anda normal? La primera, ¿viste? Anda normal. Está dentro de lo esperable. ¿Hiciste secundaria? ¿A qué edad terminaste? A los 17, miramos, andaste bien. Ahora ya andamos mal. ¿Y el profesorado? ¿A qué edad terminaste? ¿En serio? Y hay gente que lo termina a los 30. Ya sonamos con esos. No sé si me entienden. Cuando uno habla del pido que entiendan, cuando uno habla de las trayectorias teóricas, son especialmente aquellas que en la escuela obligatoria, jardín, primaria y secundaria están definidas por lo esperable, o sea, 5 años, 12 años y 17 años, es decir, 12, 17, etcétera, etcétera, y después terminar el proceso
grado a 21, esta ya tuvo más, algo hizo entre medio. ¿Está claro? Y después ni que te cuento. Pero necesito que entiendan por qué estas trayectorias teóricas vamos a tener que ponerlas en tela de juicio. ¿Quién miércoles dijo? Además, si vos terminaste la primaria a los 17, inmediatamente te piden que se explique la lectura, ¿no? No sé si me comprenden, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que con ello hay una especie de, se llama trayectoria teórica, me parecería que todos tenemos que seguir un mismo orden a tal edad y a tal otra, porque si no ya no estás dentro del sistema, te pasan a la lectura. O sea, no dije que no deba ser así, pero por lo menos hay que estudiarlo en el sentido de ponerlo en tela de juicio, ponerlo a discutir. ¿Es realmente eso el único criterio con el cual se trabaja? Por el otro lado, los caminos que se recorren son homogéneos, lineales, obviamente. Quizás antes uno, hoy no existe, pero en mi época, perdón, no calculo, en mi época voy a cumplir ahora 77, así que Rosarito, Vera, Peñalosa y yo, un solo corazón. Claro. Pero fundamentalmente, lo que quería decirles es, esencialmente, que de alguna manera hay un cierto criterio de homogeneidad. Se espera que todos estén en ese momento, etcétera, etcétera. Se llama, no es ni mala ni buena, es la teórica, pero la vamos a tener que discutir, pero no se puede discutir lo que no se conoce. ¿Está claro? Para poder discutirlo hay que conocerlo. Por el otro lado, entonces hay que empezar a problematizar la idea de fracaso escolar. Y la pregunta clave es, ¿fracaso escolar o fracaso de la escuela? No sé si me comprenden. Si yo digo que alguien terminó la primaria a los 15 años, fracasó el pibe, fracasó la escuela, no lo sé. Pero es mucho más fácil decir, y bueno, la cabeza no le daba. ¿Se entiende? Por eso las trayectorias teóricas van a tener que ser puestas en tela de juicio y analizarlas un poquitito más. Traten de pensar que los posgrados, las titulaciones, las diplomaturas, no corren ese peligro. O sea, la pregunta es, si traten de explicarme con qué lógica una diplomatura no mira la edad, ni el tiempo que se tarda en hacer la diplomatura. ¿Me entienden lo que quiero decir? No lo mirás, porque sabés que a veces está atravesada por otro tipo de circunstancias, pero en ninguna parte dice que una licenciatura se puede terminar en 3 años, etcétera, etcétera, en ninguna parte, y que se empiece a tal edad o se termine a tal otra. Pero la pregunta es, ¿por qué jardín primaria y secundaria sí? O sea, vamos a tener que empezar a pensarlo. Yo no tengo respuestas, a veces tengo más cuestionamientos como para decir cambios en la educación ameritan sentarse a pensar. Eso es lo que reflexionar, es lo que más necesitamos. Luego de esas trayectorias teóricas, la otra de las cosas es que existen, dale, anímate, dale. No, y la política educativa chaqueña hace hincapié en la trayectoria teórica. El chico tiene que terminar a los 12, lo empujan para que llegue a los 12 termine Por supuesto que sí. no pasa secundaria. Nosotros no podemos tener un chico de 15 años en primer año, nos obligan a que lo promovamos. Es que te diga algo más, los chicos de jardín a los 6 años tienen todo que estar en primaria. Me comprendieron que te decir, cuando antes podías tener lo que llaman permanencia, cuando veías que un chico no estaba todavía preparado para las exigencias de primaria, podías proponer, conversando con la familia, que se quede un año más en jardín, porque nosotros no nos manejamos habitualmente, nuestra propia historia no se maneja con cronologías preestablecidas. Ahora, yo no voy a estar en contra de disposiciones ni de leyes. Yo estoy pidiendo a los educadores que pensemos un poco cuál es el valor que tenemos, porque solamente discutiendo y hablando puede llegarse a modificar. Sí, ya sé, pero la pregunta es, ¿somos sometidos o tenemos argumentos con los que podemos llegar a discutir? Yo te voy a contar. Nadie dice que no lo cumplas. Ahora más, te voy a explicar algo. Hay una diferencia entre un mandato y una prescripción de materia. Un mandato es, ningún chico sale de la escuela si no lo viene a buscar a alguien autorizado. No hay lola, no se discute. ¿Es verdad o no es verdad? No se discute. Una prescripción es, por ejemplo, un lineamiento curricular que yo puedo discutir.
Pensá en la pandemia, perdóname. Pensá en la pandemia. Los directivos de escuela y los docentes seleccionaron los contenidos que consideraron prioritarios de acuerdo a la zona en la cual trabajaban y el acceso que los chicos tenían a veces a Internet. La pandemia nos dejó muchas cosas para seguir pensando. Que no digo que lo podamos conseguir de un día a otro, pero por lo menos en algún momento tenemos que poder, aunque sea en núcleos de educadores, empezar a pensar que esto, que trata de dar un orden, puede también ser discutido y cuestionado. Está claro, he discutido y he cuestionado. Me han mandado a la miércoles a mi ministro también, no hay ningún problema, viste la altura de partido que me pueden hacer. Pero si lo damos como la única manera posible de actuar, andamos mal. ¿Nos entendés? Te voy a preguntar otra. Me va siguiendo la idea, o sea, me encanta mucho más hacer intercambio. Vos fijate, estamos ahora en noviembre. Habitualmente en las escuelas secundarias, en noviembre, los chicos tienen periodo de recuperación, ¿sí o no? Recuperatorios. O sea, en vez de mandarlos, yo te cuento, en muchos lugares, en el mes de noviembre, tienen periodo en el cual pueden hacer recuperatorios para no llevarse las materias. Primaria no lo tiene. No sé si se entiende lo que digo. O sea que hay determinadas cosas que vamos a tener también que poder aprender y poder ir viendo. Entre ellas, tampoco lo tiene. Bien, la pregunta concreta es cuántas cosas se pueden discutir y cuántas cosas no se pueden discutir. ¿Dónde existe el concepto de un cierto grado de autonomía en el ejercicio de la función directiva? Después me siento a tomar un café como ustedes para la idea de hacer las cosas, ¿está bien? Pero por lo menos tenemos que darnos el permiso de sentarnos a discutirlo y hablarlo. ¿Está claro? Si no somos ovejas al matadero, porque algo simplemente esté no significa que no, sino debamos, simplemente no digo que se pueda lograr, ¿está claro? No lo voy a discutir eso. Estoy en muchas provincias y sé que hay muchas cosas con las cuales no acuerdo. Ahora estamos mejor. Ahora la pregunta es, ¿solamente el Estado tiene que abrir los espacios de discusión? Nosotros tenemos que lograr abrirlos. ¿Se entiende? Perdón, no me quiero meter exactamente. ¿Se entiende que no me estoy metiendo con las decisiones del Chaco ni las decisiones de política educativa? Lo que estoy diciendo es que a menos que nosotros empecemos siquiera a pensar en algunas cosas, mira, esto que vos decís es tan fuerte, y especialmente vos decís en secundaria. Yo tengo 7 niños y los tengo desde los 19 años, es lo que quiero decir. O sea, son las cosas, por eso te entiendo lo que estás diciendo, porque me preocupa muchísimo, especialmente porque estamos creando esta cultura de la otra niñita que estaba, se llevó más o menos 3-4 materias, ¿viste? Por ahí ya tuvo, estaba en febrero estudiando el feudalismo, ¿viste? Tan lindo. De nada lindo que eso. Entonces no se me ocurre mejor idea que se me yo de preguntarle, ¿qué estás haciendo? Me mira con cara de, estoy estudiando. Le digo, ¿para qué estás estudiando? Para probar. El día que un estudiante me diga, para aprender, caí detrás. No sé si me comprenden. O sea, fíjate vos cuánto tenemos que sentarnos a discutir, que quizás a veces es mucho anterior a una disposición. La pregunta es si la escuela está para que los chicos aprendan o para que los chicos aprendan. O sea, hay una sinonimia ahí, donde nosotros decimos, si aprobó, seguro que aprendió, no siempre que aprobó, aprendió. No sé, ¿se entiende lo que quiero decir? O sea, aprobó porque tiene una memoria fantástica. Pero eso no significa que aprendió. Y sabemos al revés cuántos chicos aprendieron, pero no saben poner de manifiesto lo que aprendieron, por lo tanto no aprobaron. O sea, fíjate vos, no solamente discutir disposiciones del ministerio, a mí me preocupan otro tipo de cosas que seguimos trayendo, ¿se entiende? Aparte yo puedo matar un cuantos ministros, pero no acá, te prometo que en Chaco. Entonces, fundamentalmente, fíjense ustedes, la organización, hay 3 cosas que tenemos que tener en cuenta en estas trayectorias teóricas. Una es lo que podemos armar de la organización del sistema que se hace por niveles. Por niveles esto significa que vos vas a saber en diciembre qué va a ser de tu vida el año que viene. No sé si me entienden. En diciembre sabés si aprendiste o no aprendiste, porque sabés si aprobaste o no aprobaste. Sobre la vida, el que tiene hijos secundarios sabe perfectamente que en diciembre lo tiene acá. Ahí sabré qué será de mi vida, me puedo ir de vacaciones, no me puedo ir de vacaciones. O sea, no cuenta si aprendió o no aprendió durante el año. Diciembre es. Está claro que ese
tiempos, que ni siquiera se toma en cuenta otra cosa. La otra, la gradualidad del currículum, que a mí me encanta porque vamos por contenido, los contenidos se van graduando. Se va graduando de tal manera, no hablo de matemática y de lengua, donde la gradación de los contenidos está dada por la lógica propia de la disciplina. ¿Está bien? Pero yo no sé ustedes, pero yo estudié historia en la escuela secundaria y nosotros estudiábamos historia empezando con la historia antigua. Por lo cual llegábamos al medioevo y hasta más, de ahí no llegábamos. Después de eso se cambió y empezaron con la edad actual, con lo cual llegaron al medioevo y de ahí no pasaban. O sea que lo que nos encontramos todas las generaciones era, sabíamos el medioevo, pero teníamos una parte de la generación que no sabía una y otra parte que no sabía otra. O sea que el ordenamiento del currículum en el 80% de las áreas disciplinarias tiene una lógica que no se corresponde necesariamente con la posibilidad de cuando se interesen de los chicos. Estoy hablando de áreas no lengua, no matemática, que tienen una lógica propia del área disciplinar, pero las sociales no. O sea, pueden empezar por absolutamente cualquier lugar. Y sin embargo no se toma en cuenta eso. Eso tiene que ver con la gradualidad del currículum. Y por el otro lado, insisto en esto de la anualización. La anualización donde tienen que dar diciembre y saben si se llevan a marzo. ¿Viste ese famoso llevarte a marzo? Claro que las llevas a febrero. Sí, pero además nadie dice, pero en marzo ya tiene que... No, es en febrero cuando tiene que dar. ¿Cómo? O sea, no se lleva ninguna materia. Y las materias que se llevan, ¿qué pasa? Se pueden llevar todas las que quieran. Bueno, ahora fíjate que lo que te dije antes y esto hay un ruido tremendo de la canción. Pero son las cosas que hacen, no, es que son interesantes de discutir, pero no las decisiones, sino los fundamentos de las decisiones. Yo no estoy de acuerdo con eso, Yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que los chicos continúen y veremos de qué manera fortalecemos su trayectoria. De hacer repetir a un chico en jardín, en primaria, en secundaria, no acuerdo jamás. No, por eso, exactamente. Porque toma en cuenta, entre otras cosas, lo socioafectivo. Separarlo del grupo a un chico puede causar daños de otra cosa. Cuando durante se entiende lo que quiero decir, o sea, que todo esto son temas, no les puedo dar un manual sobre esto, son temas con los cuales tenemos que seguir pensando y discutiendo, porque existen también, estos son los dos nombres, las trayectorias reales. Eso es fácil, las trayectorias reales, la que están haciendo en este momento, y la que hicieron. Está claro, la cual no cuento cuántos años, ni no años, etcétera, donde preguntan, en algún momento para recibir de docente no podías entrar al profesorado si tenías más de determinada edad porque no podías entrar a trabajar. O sea, todo el tema de lo que tiene que ver con las trayectorias reales, que en los postítulos no existe, no hay ninguna limitación de edad ni del tiempo de cursada. Eso sería una trayectoria real. ¿Está claro? Pero además existen las no encausadas. O sea, las trayectorias escolares reales son las que se hacen y las que se llaman, las no encausadas son las que se llaman también débiles, frágiles y no sé cuántos otros calificativos, son no encausadas y esas son las preocupantes. Esas son las que nos tienen que tener en claro. ¿Por qué? Porque las trayectorias no encausadas, en algunos casos les pido por favor que para entenderlo bien piensen en lo que pasó en la pandemia. La pandemia provocó en muchos lugares estas trayectorias no encausadas, que este año, en el 2022, teníamos que ver cómo hacíamos. Está claro, porque no teníamos chicos que siguiesen el mismo ritmo, pasaban un montón de situaciones no encausadas, por razones. Primero, por entradas, por salidas, por repeticiones, por cambios, por mudanzas, por ausentismo. O sea, que hacían que, bueno, ¿qué hago? Lo hago repetir, ¿se acuerdan la frase? ¿Quedó libre? Me suena por lo menos a las tantas faltas quedó libre. El problema de esto que quedó libre. Cuando hoy en día estamos pensando en la trayectoria, la pregunta no es si quedó libre, sino ¿cómo hago para que pueda seguir con su... Exactamente. Y otra vez no siempre nos ayudan las normativas en esto. Y tenés que tener un directivo que dice, llegó al límite de las faltas que podía tener. ¿Está claro? Y un directivo que decide, igual lo voy a dejar que siga viniendo y va a tener apoyo de los compañeros. O sea, fíjense cómo vamos cambiando
de a poco las concepciones, aunque no siempre las prácticas. Por el otro lado, las trayectorias escolares no encausadas ven unas a las que podríamos llamar las de baja intensidad. Lo que van a veces, lo que no traen las actividades que tienen que traer. En algunos casos estas no encausadas, ¿vieron cuando uno trabajaron por Zoom en el 2021? ¿Sí o no? Bien. ¿Vieron cuando estaban con el Zoom y que encontraban los cuadritos negros? ¿Está bien? Que muchas veces era para que puedan ahorrar energía, etcétera. Entonces era que la pagaban para que no vean la casa. Y es muy interesante porque en muchos casos esos eran los que después en el grado eran los nadies. Ese que como no jode, ¿viste? El que está sentado ahí como no jode, y bueno, los invisibles. Entonces, esos son trayectorias no encausadas, de que se sienta en el asiento, participa en nada, pero como no rompe al otro, no molesta al otro, no digo nada. Está calladito, es un buen chico, ¿viste? No aprende, pero es un buen chico. Aunque me parezca mentira, estas frases siguen existiendo hoy en día. Solamente que hoy me preocupa, porque digo, es una trayectoria no encausada. Nos entendemos en algunos casos dados por esas circunstancias. Y por el otro lado, bueno, el término de la sobriedad, otra vez en la escuela obligatoria, la sobriedad. Traten de pensar. Cuando yo les pregunté, sí, lo que te entrego, perdóname, ¿qué es ese criterio de la sobriedad? Bueno, yo no puedo dar un pibe de 15 años que esté en el mismo grado con los chicos de 8 o 9 años. ¿Y por qué no? O sea, todos los pibes de 15 años son violadores y pedófilos. No sé, me comprenden porque esta idea, la idea no puede estar con los chicos más chiquitos. ¿Ahora ustedes trabajan en escuela rural? Gracias. Ahí tienen mucho pedófilo, ¿no? No sé si me comprenden. ¿Cómo? Claro. En general son perros los que vienen a acompañar, ¿viste? Bueno, pero perdón, en la escuela rural es el concepto de plurigrado o multisala es un concepto en el cual lo que menos se tiene en cuenta es si todos tienen la misma edad. ¿Me siguen? Y vos no sabés cuánto tendríamos que aprender de las escuelas rurales, porque nos están enseñando que ante una propuesta interesante, las diferentes edades estimulan a que el otro también se comprometa. ¿Escucharon hablar de un tipo llamado Vygotsky? ¿Me suena? Bueno, ese tipo habló de las zonas de desarrollo próximo. Las escuelas rurales son esos. Entonces la pregunta es, ¿tenemos que horizontalizar esto? ¿Tienen que estar en este grado todos los que pueden, en este otro los que no pueden? Perdónenme, ¿alguien puede turnosar de acá? ¿Quién fue? ¿Y llegaste hasta acá? Mirá vos. ¿Alguien estuvo en el grado B? ¿Sabes de qué hablo? ¿El B? Claro. No sé si me entienden. O sea, lo que quiero decir es con esto, es que cuando uno mira lo que pasa, tenemos que aprender más, mucho más, de las escuelas rurales y de las escuelas para adultos, donde justamente el criterio de unificarnos por edades es precioso, además. El criterio de unificarnos por edades es un criterio que no necesariamente es el único posible. Nos entendemos, fíjense cuántas cosas que necesitamos. No, chicos, mira, todo lo que metas. Bien, por el otro lado, los retos y los desafíos entonces es cómo hago para garantizar o para poder brindar oportunidades de aprendizaje. Se habla hoy en día de esto que planteamos de las cronologías de aprendizaje. Las cronologías que tienen que ver con estos tiempos que a veces no toman en cuenta los tiempos propios, sino los tiempos que define un texto o los tiempos que define una ley. Cuando nosotros hemos sabido muchas veces que, viste, el periodo de verano haces un clic y a veces aprendes las cosas, o sea que los tiempos que me tratan de marcar no siempre se corresponden con los tiempos de procesos de aprendizaje. Les pido que piensen en sus propias experiencias. Cuando un tema que viste el año pasado y que zapaste, este año lo entendiste. No sé si me comprendo. O sea que en ese sentido, claro, tenemos que empezar a mirar un poco más al que aprende, no solamente al que enseña. ¿Está claro? Y entender que hay
distintos modos y tiempos. Entonces, fundamentalmente el desafío es hoy en día esto, manejar distintas cronologías de aprendizaje. Vuelvo a repetir, el mejor ejemplo son las escuelas de adultos y las escuelas rurales con plurigrados y plurisalas, donde se nota que los ritmos temporales de aprendizaje se cuidan más, se respetan más, porque no tengo diciembre donde en diciembre decide mi vida. ¿Estamos? Por el otro lado, hay un concepto que solo limita, acá voy a meter algo de matemática. ¿Está bien? Acá meto algo de matemática, si no se sienten como dejados de lado, si no te da la verdad. Pero existe un concepto llamado, no me importa si escriben o no, para que lo entiendan, porque además vuelvan a su escuela, vuélvanse ustedes. ¿Alguno recuerda haber tenido un profesor que le hizo odiar la materia? No digan, no miren al profesor, a que está acá presente, ¿está claro? Pero algunos tuvieron a un profesor que les hizo amar una materia. ¿Me siguen? ¿Ustedes creen que eso no son trayectorias? ¿Está claro? O sea, que factores que hacen las trayectorias es lo que podríamos llamar las trayectorias entramadas. Que además, ¿por qué dije matemática? Porque un tipo llamado llevar a través de algo llamado de la composición, digamos, de presidente. También habló del triángulo didáctico, y donde establece la relación entre alumno, docente y contenido. No es pobre, eso es sencillo. O sea, que mi trayectoria, ¿cuántas veces se vio perturbada? O sea, ya te dije, mi hija, la chica no terminó la secundaria porque un profesor le dijo, por más que te presentes ese examen, jamás te voy a aprobar. Y no me lo avisó. Por lo tanto, en julio dejó de estudiar. Y no sé cómo sacar, pero en Buenos Aires, el quinto año no se puede repetir. No sé si me entienden, no se puede. Entonces ahí quedó por culpa de un profesor. O sea que quiero que entiendan que también, por eso cuando hoy en día hablamos de los vínculos, que definen enormemente hasta las posibilidades y las ganas de aprender, o sea que tenemos que meternos dentro de la idea de trayectorias. Y vamos a tocar, ¿ya se me durmieron? ¿Aguantan todavía? Interrumpan medio, o por lo menos intenten, qué sé yo, si van a poder o no. Bien, cuando podemos encontrar con que la mirada se centra solo en el estudiante, ¿viste? Se mira el estudiante que pasa de los 2 años. Las dificultades en la escolaridad son solamente responsabilidad del estudiante, ¿viste? Yo enseño. Si él no estudia, ¿qué querés que le haga? Entonces, ¿qué son las cosas que se observan ahí? Primero, que las dificultades son porque no aprende lo suficiente, porque no tiene las capacidades intelectuales, socioafectivas y qué sé yo cuánto para poder seguir aprendiendo, porque no prepara la tarea, porque no hace esfuerzo, porque tiene problemas para seguir el ritmo de los demás, o sea, porque siempre hay puesto en el pibe. Desde ese punto de vista, la dificultad en la trayectoria es asunto de la estudiante. ¿Está claro? Ese es uno de los problemas que tenemos. Y entonces, ¿qué sucede entonces? Primero, ¿qué hacemos desde la escuela cuando se parte de eso? Tomamos lo que se llama una perspectiva remedial. O sea, ante una herida, un remedio. A ver, ¿qué le podemos hacer para? Ponemos parches. Como el problema está únicamente sujeto, hay que atenderlo. Entonces se hacen esas intervenciones. Póngale, ¿alguien tuvo maestra particular? ¿Sí o no? ¿Sabe de qué hablo por lo menos? ¿Está bien? La maestra particular era uno de los parches que se hacía, especialmente en primaria estoy hablando. Como el chico no le da, entonces que vaya maestra particular. O sea, la escuela no tiene nada que ver, el problema del pibe. Y le digo que sigue existiendo. La otra de las cosas es, bueno, vos quedate un ratito de costado, porque esto igual no lo vas a entender, ¿viste? Preciosa esa. Y la otra de las cosas, no se mira la propuesta de docente. El problema está en el pibe, no en mí, porque yo en el profesorado aprendí didáctica, ¿no? En didáctica me dijeron cómo tengo que enseñar. Lo que no aprendí es cómo tiene que aprender el pibe. Aprendí más que nada cómo tengo que hacer para enseñar. Era bastante esa concepción. Cuando se centra en la familia, en el ambiente del estudiante, y bueno, este chico no puede, vos viste la familia que tiene, lo conocés, ¿no? O te cuenta con esa familia, ¿qué puede hacer? Entonces, es culpa de la niña, no se preocupa, no se interesa, no se compromete, no le mira la carpeta.
necesitas hacer. Bueno, tarea para el hogar, lo digo, la tarea, llamarlo como quieran. Entonces, después de eso, ¿qué hacíamos? Encima sí éramos docentes. ¿Cómo vamos a dejar que el nene vaya a la escuela con la tarea sin hacer? ¿Qué van a pensar de mí? Viste que soy también docente. Entonces transformábamos la casa en una escuela particular, prácticamente. O sea, fundamentalmente era un problema de la familia. Y además era así entendido también desde la escuela, que tu madre te enseña, ¿cómo que te enseña? Que además no se ocurre el padre de cosas que tienen que ver con la familia, la escuela, la que tiene que preocuparse por enseñar, no esperar que desde la casa le hagan de maestra particular, especialmente si somos docentes. Por el otro lado, cuando vemos el ambiente se observa que también hay un gran ausentismo, que puede darse fundamentalmente ¿por qué? Fíjense ustedes, por tener que cuidar de los hermanos. ¿Está bien? Tener que cuidar de los hermanos es una causa de ausentismo. La otra, el embarazo juvenil de muchas secundarias. Si en Buenos Aires y en otras provincias lo que se hizo fue jardines maternales en las escuelas secundarias, exactamente, para evitar justamente esto, para que el embarazo no fuese una causa de abandono de los estudios. Miren cuántos ejemplos que tenemos, cuánto hay que cambiar, pero cuántas cosas ya fueron cambiando de alguna manera, y fundamentalmente, bueno, poco apoyo de los padres, y fundamentalmente también esto cuando se considera que las condiciones socioeconómicas los ponen en situación de desventaja. Ahora bien, cuando esto pasa, la pregunta sería concretamente ¿qué pasa? Primero, se generan acciones para mejorar el punto de partida. O sea, ¿qué podemos hacer? Lo preparamos de antemano, ¿viste? Antes de que empiece la clase lo ponemos a que aprenda. Por el otro lado, se le dan todo tipo de recursos materiales a las familias. No digo que esté mal, les cuento lo que sucede. Se dan becas de todo tipo, apoyos, etcétera, etcétera. Y lo que pasa es, y este es el problema, bueno, lo que se llamaría la política de esperanza. Cuando la situación esté mejor, quizás podrán venir. Esperemos que mágicamente la situación mejore. Pero yo les cuento que en algunos casos, en algunas provincias, existían recuerdos los trabajadores de golondrina. Entonces era uno de los grandes desafíos para la escuela, cómo se hace con los hijos de los trabajadores golondrina. Después de eso, hace pocos años, no les puse acá, pero sí en Buenos Aires, estaban los cartoneros, los otra vez no recuerdo aquí, los recaudadores de basura urbanos. Y la pregunta concreta era, en algunos casos, ¿qué se hace con la escolaridad de los hijos? De esos que iban a recoger, ¿viste? Con los carritos grandes. Entonces empezaron a instalarse escuelas al estilo de las rurales para poder hacer un acompañamiento. O sea que ahí estamos hablando de qué pasa con la familia, con el ambiente y qué sucede entonces. Y por último, lo que quería, porque quiero, ¿está bien? ¿Te viene a fijar que fundamentalmente una de las cosas que uno puede hacer es entender, se entendió hasta acá lo que quería decir, fortalecer las trayectorias. No terminé, voy a seguir, ¿qué quiere decir? Fortalecer las trayectorias, tratar de apoyarlas para que sean continuas y completas. ¿Estamos de acuerdo? Por el otro lado, ofrecer la coherencia para que hagan mejor aprendizaje. Coherencia, estoy hablando de continuidad educativa en los niveles. Por otro lado, analizar las propuestas de enseñanza que estoy haciendo, porque ahí entra el tema de la atención a la diversidad, y apuntar a un proceso de cambio cuando hay modelos distintos. Y fundamentalmente lo que me interesa, por esto puedo seguir para el tiempo porque es un tema que me preocupa desde siempre, ¿está bien? Que es el tema de la atención a la diversidad. La pregunta clave es, la frase que todo el mundo conoce es, todos somos diferentes. ¿O no? ¿La escucharon? Te lo repiten constantemente. Como a ver, sí, todos somos diferentes. ¿Dónde está el profesor de lenguaje? Bien. Antes de la matemática, ¿me voy para allá o me quedo acá? ¿Les agarra ellos? ¿Les agarra ellos? Bien. ¿Vamos a lengua? ¿Vamos a lengua? A esta hora ya no da más. Bueno, pero vos fijate que pasa algo interesante, dejá de usar, todos somos diferentes, porque los profesores de lengua van a poder decir que es cierto, es un oxímoron. ¿Qué es un oxímoron? Es una negación interna. Si yo digo todos, anulo el diferentes. ¿Me siguen?
diferenciarte. No uses más, todos somos diferentes. La frase correcta es, cada uno es único. La frase es, cada uno es único. Y el desafío de hoy, en general, es tratar de ver qué es lo que le hace a cada uno único. Entra un chico ahora con silla de ruedas, ¿está bien? Silla de ruedas. Y yo, como soy una guacha reventada, le pregunto, a ver, decime, ¿qué te hace único? Vos me mirás y decís, ¿qué guacha que el pibe entra con la silla de ruedas y le pregunta, ¿qué te hace único? Y el pibe me mira y me dice, porque tengo la piel de Messi. No sé si me comprende. O sea, lo que le hace único es asunto del otro, no mío. Dejemos de etiquetar a los chicos. Si se quiere poner una etiqueta, puede decir, en la escuela soy el único que tiene la piel de Messi. ¿Está claro? O sea, si yo les pregunto en este momento, te preguntamos, ¿qué te hace única? Decidimos. Bien, yo no tengo problema con qué me hace única. Me casé 4 veces, todavía no me ganaron. Pero lo que quiero decirles es, no sé si se entiende, es mucho más una concepción ético-ideológica que otra cosa. No es instrumental, es una concepción de vida. Entonces la pregunta es, ¿qué te hace único? La singularidad, además, eso que me hace único, se pone de manifiesto no solamente en estudiantes, sino también en docentes. ¿Qué me hace único? ¿Qué otra cosa nos mostró la pandemia? Nosotros venimos a la profesora de didáctica, lo saben. Antes se hablaba de método de palabra generadora, método. Después se empezó a hablar de estrategias metodológicas. Yo hoy le agrego una tercera, que es modos de enseñar. Si yo tengo que atender a la diversidad entre los estudiantes, ¿por qué no puedo atender a la diversidad en mi modo de enseñar? ¿Está claro? O sea, yo soy única en mi modo de enseñar. Y hay algunas cosas que me vienen bien y otras cosas que no me vienen bien, entonces no la... ¿Está claro? No nos dimos cuenta que además de estrategia existen modos de enseñar. Y puede haber un profesor que me pide usar el TikTok, y otro que pide usar otra cosa, etcétera, etcétera. Yo soy un causa horror a la gente cuando digo, o sea, trabajé en todos los niveles, pero de manera que más ganas son en el inicial, que es donde empecé. Entonces yo siempre cuento esto y me dicen, no puede ser, yo odio los títeres. No me miren así los ojos. ¿Está claro? Pero es el único ejemplar que los universidad yo odio a los títeres. ¿Por qué tengo que dar títeres? Si no me va, lo primero que hacía cuando entraba en una escuela era decir, cambio una hora de cuento por una hora de títeres. ¿Está claro? ¿Por qué me voy a esconder a quedar sin títeres? No, eso no. Y ojo que más de mi discípula se llama Elena Santa Cruz. Es una de las grandes entidades de mi discípula. Ella siempre se ríe. No es que odio hasta yo los títeres, no sé si me entienden. ¿Está claro? No tengo por qué hacerlo. O sea, la pregunta concreta es, sí, vamos a tener que hablar de diferentes o únicos, diversidad y singularidad. No piensen en los chicos solamente, piensen en ustedes. Les puedo pedir eso, defiendan su singularidad y su modo de enseñar. La meta se tiene que cumplir, pero los modos de enseñar no son iguales para uno y otro, porque somos personas distintas, porque cada uno es único, porque nos sentimos más cómodos de una manera o de la otra. La otra de las cosas que me importa es dejar en claro como esencial es para poder trabajar las trayectorias tengo que estar convencido de que todos pueden. La pregunta frase es ¿qué quiero decir con todos pueden? Quiero decir que no sé qué ni sé hasta dónde, pero tengo que partir de la convicción de que pueden. Y siempre lo pongo a prueba todo para que veamos. A ver, levanten la mano todos los que pueden bailar. Levanten la mano y dejen la levantada. Vos no te vuelves a mirar. Bien, ¿vieron todos los que pueden bailar? Dejen la mano levantada. Ahora dejen la mano levantada todos los que pueden bailar para participar en el concurso internacional de danza de salón. ¿Se entiende la cuerpo? Sí, bien. A mí me la había sido zumba, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero lo que quiero decirles con esto es, espero que entiendan. Un educador tiene que estar convencido de que todos pueden. No sé qué ni sé hasta dónde. Por lo tanto, tengo que cambiar mi propuesta. Si yo pido que levanten la mano solamente lo que pueden ver para participar en un concurso internacional de danza y salón, jodimos. Si yo pregunto quiénes pueden bailar, listo. ¿Quién decide si con lo que saben de bailar alcanza o no alcanza? Yo. Se llama evaluación. No sé si me entienden. No, evaluación de procesos en el cual lo entiendo. Pero mi propuesta tiene que ser una propuesta en la cual todos se
sientan incluidos. Miren cómo juego con las palabras. Incluidos, para que todos puedan participar y todos puedan responder. En ese caso estoy trabajando con las trayectorias reales de los chicos. No sé hasta dónde van a llegar. No todos llegamos a escaparnos. Hoy me reía porque alguien marcó, y acá el compañero me lo dijo, que yo en vez de poner relacionando, no sé, pegacionando. Lo que pasa es que yo soy completa y totalmente disléxica. ¿Claro? Soy disléxica. Y cuando lo hice, no me di cuenta. Y después tuve que mirar 3 veces y no es una P, no una R. Para mí es lo mismo una P y la R. A ver si me comprenden. La pregunta es cómo llegué hasta acá porque tengo una gran ventaja. Cuando era chica no existía la dislexia, ¿viste? Así que me pero en un caso de que pero lo que quiero decir con esto es, si no estamos convencidos de que todos pueden, la pregunta concreta es ¿qué hago para que puedan? Fíjense que hay algo de las áreas expresivas acá. Música plástica, no se puede ver nadie. Mira, pues son todos duros. ¿Vos, mi amor? ¿Qué das? Muy bien, bueno, yo que depresión corporal siempre podemos mostrar que empieza afuera si querés. Bueno, bien, pero vos fijate que las áreas expresivas tienen una gran ventaja sobre las otras áreas disciplinares. No importa en qué nivel, que pueden más fácilmente hacer propuestas donde todos puedan. No sé si me siguen. Vos haces música, das una clase de música, podés pensar en una actividad en la cual haga percusión con la silla, todos pueden. No sé, me comprende, con otras áreas es más difícil, pero el desafío de hoy en día para poder ayudar a los chicos en las trayectorias es ¿cómo hago? Si yo tengo historia no hay nada, ¿no? Bien. Fíjense ustedes la diferencia. Esperen. Si me muevo me van a encontrar, ¿no? Bien, vamos a historia. Yo en este momento pregunto, así a boca de claro. Me tienen que decir el nombre de todos los miembros de la primera junta. De todos, no de uno, de todos, con corazón. Bien. Esa pregunta la disparó a los que pueden y a los que no pueden, ¿sí o no? Ahora hago otra pregunta. ¿Van conmigo? Todos. ¿Había negros en la primera junta? Bien. ¿Por qué no había negros? Bien. ¿Había indios en la primera junta? ¿Por qué no? Bien. ¿Había mujeres en la primera junta? ¿Por qué no? ¿Me entienden? ¿Qué profesiones tenían los miembros de la primera junta? ¿Qué eran? Escuchad cómo contestan. No sé si me entienden lo que les quiero decir. Claro que sepan el nombre, pero a veces depende de cómo empiezo. Si yo empiezo preguntando de esta manera, el otro dice, puedo. Eso puedo. Están apelando no a la mera memoria, sino cosas que tienen que ver con que eso puedo. O sea, el gran desafío para fortalecer las trayectorias es cómo pienso, propuestas donde todos puedan. Y yo voy a ir evaluando si el grado en que pueden alcanza o no alcanza. Pero tratar de ir eliminando la diferencia entre lo que pueden y no pueden, porque a veces lo que pueden y no pueden no es lo que saben, sino lo que yo pregunto. ¿Se entiende? Lo estoy poniendo muy locos. Estaba tomando exámenes en alguna de las instituciones, mesas de examen, ¿viste? ¿Se acuerdan las mesas de exámenes? ¿Viste? El profesorado, tenías ahí a los 3 profesores. Bueno, yo estaba acompañando al profesor, estaba ahí sentada en la mesa. Y entonces, lo que me sucedió fue que te quería saber algo que había dicho, no me acuerdo quién, de ayer, Azul, Digots, algunas cosas. Bien. Entonces, bueno, pero la otra me daba tipo nada. Entonces, en un momento dado, le dije, perdón, ¿me permitís? Le dije a la alumna que se retira, además la otra me decía, alumna mía, dice que me va a joder a mí. Entonces le dije, ¿me permitís que yo le pregunte algo? Sí, pobre vecina, decía que no. La piba vino y le dije, mira, la respuesta correcta es esta y esta. ¿Qué diferencia hay entre lo que yo te estoy diciendo y lo que vos dijiste? ¡Ah! Y pasó perfectamente. No sé si me entienden. A veces lo que vamos a tener que decir es darnos cuenta que apelamos a estrategias metodológicas y modalidades donde parecería que más buscamos los que no saben. Ahora recuerdo, ¿verdad? Los exámenes en la facultad donde dejabas, oye, porque
opciones. Entonces la primera pregunta, ahora voy a otra ¿sí? Para que vean cómo tenemos que empezar a cambiar estos modos para ayudar en esto de la atención a la universidad. ¿A vos me recuerda cuando los problemas de la regla de 3? ¿Recuerdan que si 2 pintores pintan la casa en tanto tiempo, en cuánto tiempo lo pintarían 28 pintores? Claro, más o menos así. Bien, ¿alguien está como docente primaria? ¿Nadie? ¿Vos? ¿Otra vez te agarré a vos? ¿No nadie más? ¿Vos? No, gracias. Bueno, voy vos, ¿está bien? Ella es maestra de primaria. Entonces, escuchen lo que hizo la otra semana. Les planteó a los chicos un problema de regla de 3 sin habérselas enseñado primero. ¿Escucharon? Es una guacha calentada. ¿Cómo le va a plantear un problema de regla de 3 sin habérselos explicado antes? No. ¿Qué hizo ella? Les planteó el problema de regla de 3, ¿viste esa de los pintores? Le puso la respuesta y la pregunta fue ¿cómo llegué a este resultado? No sé si se entiende. La cuestión es esta: cualquier hijo de vecino común, cuando ve un montón de números, lo primero que hace es sumarlos. Además, fíjate que estén en grupo, ¿viste? Los suman. No lo saben. Bueno, uno de ellos dice, ¿cómo restar? Los resta. No lo saben. Otro hijo docente dice, multipliquemos. No saben. Ante lo cual vienen todos y te dicen, profe, usted se equivocó. ¿Yo? ¿Viste con aire de diosa de saber? Yo no me equivoqué. ¿Quieren que les explique? Y ahí lograste que tengan ganas de aprender la regla de 3 siempre. O sea, lo que quiero decirles es, en esto de modos de enseñar, vamos a tener que cambiar. Exactamente, porque pensar pueden pensar todos, que no es lo mismo que llegar a la respuesta correcta. Entonces la pregunta es, quiero que sea una sumatoria de respuestas correctas o que puedan plantearse dudas que hasta ahora no se habían planteado. Y eso de plantearse dudas es algo a la cual nos podemos encontrar todos. ¿Cómo? Ya tengo que terminar, ¿no? Sí. Bueno, 5 minutos aguantan. Es que si tengan tiempo que tranquilísimo. Además ya el sábado. Bueno, redondeo. Entonces, fundamentalmente lo primero que me interesa es primero, bajo determinadas circunstancias todos los chicos pueden aprender. ¿Cuál es el único pibe que me preocupa? El único pibe que me preocupa es el que no aprende. No que no aprende esto, que está detenido en su capacidad de aprender. Ese chico es como para aprenderlo muchísimo, no está aprendiendo nada. No sé si me entienden, no aprender tal o tal contenido, sino que directamente hay problemas socioafectivos, cognitivos, el que ustedes quieran hay graves problemas. Pero si no entender que se puede, es desarrollar al máximo las potencialidades de cada uno. Yo no sé lo que va a llegar cada uno, no tengo idea. ¿Entienden? No puedo garantizar, ni aún con título. Está claro, el título no garantiza nada a nadie, aparte no lo voy a tirar a la basura, pero no puedo garantizar. Entonces, desarrollar las potencialidades de cada uno significa prestar atención a esos chicos. Por el otro lado, es ofrecer diversidad de lenguajes. Fíjense ustedes que yo lleno siempre mis planas con imágenes. Las imágenes a mi corte, claro, porque vos venís a dejar con esos ojos de precio, ¿viste? Pero para nada. No. Nos olvidamos que las imágenes desarrollan el pensamiento crítico. Porque vos te quedaste pensando por qué habrá puesto esa imagen. Lo cual significa un ejercicio de pensamiento, un desarrollo cognitivo y metacognitivo. ¿Me siguen con esto? Entonces, cuando uno habla de expresar distintos lenguajes, estamos tan acostumbrados a los chicos del examen oral y ¿viste? Oral o escrito. Hasta ahí llegó nuestra imaginación. La cabeza de una de mis nietas le pregunté, esa que estaba estudiando Alejandro Magno, entusiasmadísima, ella en febrero. Entonces le pregunté, le digo, ¿y cómo te van a tomar el examen? Mira, es una examen. Bueno, no, me van a hacer 15 preguntas. Bien. Si te dicen elegir, esto fue prepandemia, si te dicen elegir, ¿qué elegirías? Ya me haría un video. Y vos con ese video podrías demostrar lo que aprendiste, pero por supuesto que sí. Bueno, eso tenemos que aprender.
aprendan, no que respondan al formato. Entonces, ofrecer alternativas donde los chicos puedan empezar a que saben con lenguaje de distinto tipo, hoy en día también es uno de los desafíos. Y, sí, rápidamente, ¿qué pasa cuando se ignora esa diversidad y singularidad? Se promociona la marginación, se separa a los que pueden de los que no pueden. Empezamos a tener una trayectoria no encausada de, bueno, por este chico no se puede. Cuando primero no nos preocupamos de saber que sí se puede. Porque lo que no se puede es muchísimo. O sea, si yo les pido a ustedes que hagan un listado de todo lo que no pueden, y al lado un listado de todo lo que sí pueden, les juro que les gana el listado de lo que no pueden. No me creen, pruébenlo, mañana me lo mandan. Pero es mucho más lo que tenemos claro que no podemos, que lo que tenemos claro. Porque no pensamos que lo que sí podemos es soberbia. ¿Se entiende? Entonces necesitamos mostrarnos humildes y entonces hacer un listado de todo lo que no podemos. Y por el otro lado, ¿qué nos tenemos que enfocar? Primero, tenemos que enfocarnos en esto que es cambios estructurales, que como vos muy bien nos planteás, con lo cual acuerdo, a veces no dependen de nosotros, sino de las políticas educativas. Pero son cambios estructurales. Y hay autores que en distintas partes del mundo lo están haciendo, vuelvo a repetir, tomar como modelo, como ejemplo, las escuelas rurales, las escuelas de adultos, es hoy en día un mandato imprescindible, porque mantienen la gran ventaja de que ya están. ¿Me comprenden? Ya están funcionando. Por lo tanto, podemos ver, analizar un poco más que pase Minas para ver si ese modelo, no sé si se entiende lo que digo, o sea, eso es un grave problema. Las escuelas rurales son lo que se denomina mientras. O sea, ¿qué quiere decir? Como miramos siempre a otro lado, entonces la escuela rural, bueno, ¿qué le vamos a hacer? De una escuela rural, mientras no podamos tener una escuela donde tengas un grado para cada grupo de chicos, son mientras. Y hay autores que hoy en día proponen que en una tenemos que mirar menos a lo que pasa en otros lados y empezar a entender que las escuelas rurales son nuestros modos de enseñar que pueden llegar a ser plurigrado, multisala, una estrategia de enseñanza que contemple características que nos importan más que otras. ¿Se entiende? O sea que empezar a ver muchos lugares, muchas provincias donde las multisalas se están empezando a usar como propuesta en escuelas urbanas, no solamente en rurales. Entonces habrá que empezar a preguntarse si la reunión de chicos de distintas edades y saberes no puede ser positiva para todos. Pero los tenemos los ejemplos, esto es lo que quiero decir. Entonces los podemos usar. Hoy en día lo que se habla es, no lo voy a desarrollar, pero hoy en día lo que se habla es de barreras. La pregunta concreta es ¿qué es una barrera? La barrera es lo que me impide aprender. En algunos casos son barreras físicas, falta de una escalera, de una rampa, etcétera, etcétera. En algunos casos son barreras psicológicas, un profesor que me tiene entre ojos es una barrera. Hay barreras didácticas que tienen que ver con las estrategias metodológicas que no me permiten aprender. O sea, hay barreras de todo tipo, pero hay que entender que las barreras pueden ser a veces por lugares que ustedes ni se imaginan. ¿Viste? Cuando uno habla de barreras que tienen que ver con falta de un ambiente adecuado, y no quizás inmediatamente, claro, vive en una zona urbana o marginal, en una villa, etcétera, etcétera, pero hay algunos de que tengan unos cuantos hijos. ¿Nadie? Más de 3. ¿Está bien? Bueno, por eso decía, vos imagínate, la época de la pandemia, si vos tenías en tu casa un ambiente adecuado para que puedan hacer las tareas. Estaban en una mesa, todos encima peleándose por el único celular, no sé si me comprenden. O sea que las barreras de todo tipo hoy en día hay que analizarlas desde muchísimos lugares. Y la que más nos preocupa son las barreras didácticas, cuando mi modo de enseñar impide que el otro pueda aprender. Vuelvo a repetirles, la escuela existe no para que yo enseñe, sino para que mis estudiantes aprendan. Solamente que van a aprender cuando yo enseñe. Entonces la pregunta hoy en día va a tener que ser ¿cómo hago para poder ayudar el aprendizaje? Voy a tener que entrar a estudiar las estrategias que estoy empleando. Estudiar, nadie dice que las tires a la basura, pero por lo menos analizarlas en general en comunidades de práctica y participación. Entonces hoy las preguntas claves serían estas. ¿Se puede enseñar a todos de la misma manera y en los mismos tiempos? La respuesta es no. No. Se trata de un problema de enseñanza o de aprendizaje, chicos, de los dos. No tengo por qué elegir uno u otro. ¿Cómo posibilitar que todos logren aprendizaje de calidad?
de una sociedad de una manera justa y calificada. ¿Está bien? O sea, desde ese punto de vista, por favor, no es a qué título llegó. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Para garantizar la igualdad de oportunidades educativas hay que garantizar no solamente que lleguen a la escuela, porque el que ocupen sillas no me alcanza, sino que tenemos que garantizar que logren aprendizajes a los que tienen derecho. O sea, eso es, fíjense usted que la ley 2495, que en su momento fui a pelear junto con nuestros colegas, planteaba que la escuela tenía que garantizar igualdad de oportunidades. Y tuvimos que discutir si la escuela jamás va a poder garantizar igualdad de oportunidades, porque no le podemos garantizar a todo el mundo que se va a casar, que tiene una casa, que va a tener un viaje, etcétera, etcétera. No podemos. ¿Saben lo que nos costó? Que se escriba igualdad de oportunidades educativas. Y a eso todavía faltó agregarle otra cosa. Que yo garantice igualdad de oportunidades educativas jamás es igual a garantizar igualdad de resultados de aprendizaje. No puedo. Ni con inclusión, ni con integración. No puedo. ¿Me comprenden cómo engancha articulación con trayectorias con el tema de la diversidad? Porque la diversidad es. No hay vuelta que darle, no le pongo ningún calificativo. Es. Entonces, por lo tanto, hoy en día lo que decimos es apoyar a todos. Saber que todos pueden mejorar. No es lo mismo que el resultado alcanzó que si mejoró. Si vos le podés decir a un alumno, mejoraste, estás afianzando su autoestima. Y vamos a decir, de otra manera, puedo hacerte una baja. Nadie puede aprender, nadie puede estudiar, nadie puede trabajar. Entonces, fundamentalmente, no dije hasta dónde puede llegar, pero que puede mejorar, no cabe la menor duda. Fíjense como una palabra sola puede cambiar el modo en el que se siente. La otra, el cuidado, el respeto en la interacción entre estudiantes, educadores y directivos. Y la otra, el acompañamiento, el andamiaje, el apoyo, la mentoría, llámenlo como ustedes quieran, que de alguna manera haga que se entienda que la educación es un proceso de encuentro. Es un encuentro con el otro, en el cual nos vamos apoyando mutuamente. Y para cerrar el encuentro, ¿está bien? Pues siempre le encuentro así, después me pueden preguntar lo que quieran, que ya sé que no me van a preguntar nada. Puedo estar apabullado, pero leo. La pregunta es ¿por qué leo? Primero y fundamental, porque si queremos que nuestros estudiantes lean, tenemos que leer nosotros. La segunda es leo. Se lee de un libro, de un papel, de un celular o de una computadora. Y la tercera es ¿y cómo selecciono lo que le leo? Lo que se me dé la realísima gana. Porque no le leo para que haga sujeto y predicado. Le leo para que disfrute de la lectura, porque lo que transmito es el disfrute. Y siempre cuento, y esto es en serio, que yo tenía grupos de chicos de 3 años a los cuales les leía poesía de un autor cubano llamado Nicolás Guillén, que escribía una que otra de infantil, pero no eran infantiles. Entonces, después que les leía la poesía, la semana siguiente venían los chicos y decían: Señor, ¿no lees esa poesía que no entendemos? O sea, ¿está claro? Sí, porque cuando mis hijos me decían, nos leyeron una poesía de una manchada. Yo, qué bárbaro, sí, después tuvimos que sacar eso de predicado. No se preocupen, ellos empezaban a escribir, también iba a hacer un paseo, y después cuando llegabas a la sala, te decía, dibuja lo que viste. Déjame joder, no se me quedé en casa. No sé si me entienden, ese aplicacionismo que existía en todos los niveles. Bueno, esto, no me acuerdo si lo escribí yo, si no puse nada, lo debo haber escrito yo, lo apañé. Lo usted, lo expropié, que mejor, lo apañé. Se llama acompañar. Acompañar se trata de estar presente para el dolor de otra persona, no de garantizar que su dolor desaparezca. Acompañar se trata de honrar la ética y la justicia, de no enfocarse únicamente en deseos individuales. Acompañar se trata de escuchar con el corazón, además de analizar con la cabeza. Acompañar es dar testimonio de las luchas de otros y nuestras, no de juzgarlas.
acompañar. Se trata de caminar al lado, no de imponer o aceptar imposiciones. Acompañar. Se trata de entender y aceptar el desorden y la confusión, no de imponer orden y obediencia. Acompañar. Se trata de tener una actitud de curiosidad y no de expertos descalificadores. Acompañar. Se trata de potenciar al otro y no de someterlo. Acompañar es ofrecernos para compartir saberes y acciones. Cuando nos acompañamos, tenemos la mirada, mente y corazón puestos en el futuro, porque así nos comprometemos a construir juntos una sociedad cada vez más justa. Gracias. No creo que se quieran ir. No se mueve nadie. Me parece que no nos mueve nadie. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Una pregunta. Ahí hay un valiente. Venga, para acá, entonces. Perdón. En un curso de 30 estudiantes, si uno sale bien, los demás mal. Bueno, mi pregunta va porque yo siempre busco adjudicar culpa. Si uno sale bien y los otros mal, o al revés, si 29 salen bien y uno mal, ¿está bien pensar que por el hecho de que uno solo salió mal y el otro salió tuvo éxito? ¿Tu éxito quién? ¿Vive o el docente? El docente es una cosa. Gracias. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no puedo medir simplemente mi éxito o fracaso por el hecho de que hayan salido bien mal, sino la pregunta concreta en algunos casos es, en serio, ahora, si el modo en el cual estoy pidiendo que ponga de manifiesto lo que aprendió, a veces no es el adecuado. O sea, la pregunta concreta es, no si salieron bien o salieron mal, sino la pregunta es si aprendieron o no aprendieron. No sé si se entiende, o sea, vamos a tener que empezar a cambiar la pregunta. Si alguien aprobó, da por sentado que aprendió, pero que alguien no apruebe no significa que no haya aprendido, así que vamos a tener que rever cuáles son los criterios que estamos tomando nosotros para decidir si alguien aprobó o no aprobó. Y la otra pregunta es que quiero que aprenda. ¿Sobre contenido disciplinario o quiero que aprenda a interactuar con el otro? Quiero que aprenda a analizar textos, ¿se entiende lo que te decía? O sea, también depende de los criterios que tomo en cuenta. Pero si ahora no en castellano, si un profesor, te lo voy a decir en castellano, si tiene 35 alumnos, 34 le fue mal, a uno le fue bien que analice lo que le está haciendo. No sé si me entienden. A mí me pasaba al revés, que mis alumnos no aprobaban. Entonces me dieron de rectorado a preguntarme qué estaba haciendo, que todos mis alumnos aprueban. Y dije, no te lo permito, venía a ver a mi clase y después lo discutimos. No sé si me entienden, no, está bien, no lo dije de esa manera, lo dije más elegante, pero más o menos mi idea era esa. También me vinieron a preguntar por qué tengo siempre el mismo examen final. Digo, ¿por qué no me vinieron a analizar primero en qué consiste el examen final? ¿Por qué tengo que cambiarlo cada año si tiene los criterios que yo necesito para que aprendan? No se puede bien. No sé, se entiende que son muchas cosas que tenemos que analizar. No me cabe ninguna duda que pibes que tienen dificultades para aprender. Y yo te dije, por eso insistí en la frase que dije antes, igualdad de oportunidades educativas no es lo mismo que garantizar resultados de aprendizaje. No puedo garantizarlos. Me quiero romper el alma para ver de qué manera logro que el otro aprenda, pero aún así no lo puedo garantizar. No hay manera. ¿Está?
perspectiva de mis estrategias, pero aún así no puede garantizar. ¿Algo? ¿Qué más se atreve? Contesté bien, contesté bien, sí. No hice nada. Simplemente una acotación, ¿no es cierto?, con respecto a lo que usted exponía recién. Particularmente, me identificó totalmente porque es la forma de trabajar de las escuelas para adultos, que es una propuesta también para el instituto aquí, ¿no es cierto?, para la señora rectora, vicerectora, para los profesores. En otras localidades, muchos institutos han implementado, ¿no es cierto?, que los alumnos, especialmente los que están estudiando, cursando la carrera magisterio de maestros, asistan a las escuelas para adultos para ver cómo enseña, cómo dicta la clase el docente, ¿no? Y ahí es donde usted expresaba recién la forma, porque en el aula de las escuelas para adultos nosotros tenemos la diversidad, en todo sentido, ¿no es cierto? Sí, insisto, hace años, acordate que cuando yo digo hace años es años, cuando un adulto analfabeto de 40 años quería hacer su primaria, iba a la escuela para adultos y charlaba con él y decían, está como para tercer grado. El docente tomaba, es en serio esto, el manual del alumno de tercer grado de la primaria y se lo enchufaba al tipo. Gracias a otro tipo llamado Paulo Freire, que en serio, pueden o no leerlo, ¿no? Porque alguna cosa sería muy piola, que dijo, ninguna persona de 40 años no ha aprendido en su vida. ¿Se entiende lo que digo? Ninguna persona en 40 años no ha aprendido. Entonces la pregunta es, ¿en qué sentido tiene la escuela? El sentido que tiene la escuela es tomar los aprendizajes que hizo y establecer la relación con los contenidos escolares. Esto es dar vuelta a la torta, porque nosotros venimos todos de una escuela que la lógica es, primero venir a la escuela, aprender contenidos y después vas a la realidad extraescolar y los aplicás. La pandemia nos enseñó que en muchos casos está la experiencia extraescolar, valiosa, y la función de la escuela es relacionarla con, claro que quiero que sepan los contenidos, pero no primero los contenidos y después la realidad. Perdón, en la realidad ya estoy. ¿Cuánto nos enseñó la pandemia de preguntarle a los chicos que estuvieron haciendo en la casa, etcétera? Y nosotros nos esto tiene que ver con tal y tal cosa. ¿Me comprenden? O sea, estas son las cosas que vemos en la escuela de adultos de hoy en día. Que valorar la experiencia y los aprendizajes que hicieron. Era sobre todo una enseñanza infantilizada, pero afortunadamente, por lo menos aquí en la zona, yo soy supervisora de escuelas para adultos, nos identificamos de la manera que usted nos expresó hoy su ponencia, y bueno, de a poco se va cambiando la forma de enseñar, la forma de ver a los alumnos, sobre todo la estrategia que nos gustó también mucho en el tiempo de pandemia. Fue imposible en algunos casos porque los alumnos no tenían celulares, no tenían dispositivos, no tenían conectividad, no tenían internet, no tenían el espacio, ¿no es cierto? Era imposible a veces, y bueno, pero a Dios gracias tenemos la magia de los docentes, ¿no? Que son más para hacer. Para no perder esos alumnos. Lo que hicieron fue que los compañeros se reunían el sábado a la mañana para ayudar. O sea, ocupamos Estrategia para retener. Por la pregunta completa, mira, Para ver, la pandemia no fue oportunidad de nada, una porquería. Lo que hagamos a partir de la pandemia, eso puede ser oportunidad. Tenemos mucho para seguir aprendiendo en todas las estrategias que empleamos para poder trabajar en la época de la pandemia. O sea, de repente yo siento que tenemos a veces un pensamiento más humanista. La pandemia terminó, volvamos a lo de antes. No, pará, la pandemia terminó, pero hubo un montón de cosas. Yo creo que hoy en día el desafío de la educación a veces es cómo convertimos soluciones de emergencia en posibles innovaciones. O en lo que vos como exacto, bueno, pero ese al alumno que tuvimos problemas de la pandemia es lo mismo
fortalecer las trayectorias de cualquier otro pibe cuando tenemos que recuperar, pero no por pandemia, sino por un montón de otro tipo de variables, incluyendo los malos vínculos entre los compañeros. Cuando hablamos de la atención a la diversidad, yo digo, si ustedes quieren saber si en una escuela cómo va la atención a la diversidad, no del docente a los alumnos, sino entre los chicos, no miren lo que pasa en el salón de clase, miren el patio, porque en el salón de clase se van a juntar de acuerdo a la hora que vos des, en el patio donde se ve en qué medidas son incorporados, aceptados, participantes, etc. O sea, tenemos mucho para mirar en otros lugares también. Digo, o sea, miren ahora qué es. Si no, Argentina no va a... ¿Qué hora era? ¿Cómo? No tiene que ser dormir. Están cómodos, pero bueno, notamos también que la profe hizo un largo recorrido de acá, estuvo toda la mañana en las Reñas. Vamos a dedicarle un aplauso en primera instancia. Sí. En primera instancia, agradecer a cada uno de los presentes, también a cada una de las instituciones que se hicieron eco de la invitación de Diego, a los docentes, ¿cómo es que le puso usted nombre? No jubilado, sino en retiro laboral, que hicieron un aplauso a ese retiro y se dieron cita acá. A cada uno de los docentes de todo el chat que nos están siguiendo. Es muy importante para Viedma contar con esta presencia, en primer lugar, la presencia también de cada uno de ustedes. Y ahora, bueno, como es típico en Viedma, vamos a hacer entrega de una medalla. Sí, como dije, es de Viedma, por lo tanto. Para eso vamos a invitar al vicerrector y a la secretaria Mani Franchini. Por hoy es nuestra secretaria de la Esto forma parte de un ritual que tenemos en la institución, forma parte de un rito. Todo estudiante que termina sus estudios en la institución se lleva una medalla, eso que lo he estudiado desde hace 4 años. Y también optamos por hacer esto con las visitas de Lute, con nuestros compañeros que pasan al retiro laboral. O sea, todo lo que